Saludos con todos ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie Victoria en las batallas de la vida. Nuestro tema número 3 es Josué versus Jericó. Nuestro estudio va a estar basado en el libro de Josué, capítulo número 6, a donde les invito a que vayan abriendo sus Biblias. Primeramente vamos a hacer un pequeño repaso de lo aprendido en las dos lecciones anteriores sobre las batallas de la vida. En la lección número 1 aprendimos sobre Eliseo versus el rey de Siria, que aun cuando no puedo ver, Dios está delante de mí. Todos nosotros muchas veces nos enfrentamos a la batalla del temor, cuando tenemos que enfrentarnos a algo desconocido, algo nuevo, o simplemente porque vienen circunstancias X que nos llena de temor como seres humanos que somos. Y es ahí donde tenemos que recordar que Dios está con nosotros, Él está delante de nosotros. En la lección número 2, cuando estudiamos a David versus Goliat, aprendimos que el poder de Dios brilla a través de mis debilidades. Hablábamos de que las debilidades que todos nosotros tenemos son limitaciones humanas. No estamos hablando de debilidades pecaminosas, sino limitaciones humanas. Y cuando usted y yo reconocemos nuestras debilidades, es ahí donde Dios tiene la oportunidad de mostrar su gran poder por medio de nosotros. La lección de hoy es sencillamente que aun cuando no lo entiendo, necesito obedecer y dejar que Dios se encargue del milagro. Hoy vamos a hablar de eso. Hay que obedecer. Hay obstáculos en la vida, pero en medio de todo esto, si obedecemos a los sencillos principios que la palabra de Dios tiene, nosotros podemos ver obrando a Dios de una forma milagrosa. La clave de hoy es obediencia. Obediencia aun cuando hay obstáculos en la vida. Ahora, como dijimos hace un momento, vamos a estar hablando de la experiencia que le tocó vivir a Josué cuando tuvo que entrar a la tierra prometida y tuvieron que enfrentarse en su primera gran batalla contra la ciudad de Jericó. Y vamos a ver, y usted tiene ahí en sus apuntes que ya les hemos hecho llegar, 6 puntos que es como un repaso rápido de la historia de los judíos en ese entonces. Entonces, entendamos los hechos, dice en sus notas. Número 1, Dios había prometido que los israelitas regresarían a la tierra prometida. Esta promesa, primeramente Dios se la había hecho a Abraham en el libro del Génesis, capítulo 13, versículos 14 al 17, y la repitió en el capítulo 15, versículo número 7. Ahora, pero los descendientes de Abraham se habían mudado, se habían ido a otro lugar. ¿A dónde se habían mudado? A causa de una hambruna habían llegado a Egipto. Y es ahí donde, en segundo lugar, Dios le repitió otra vez la promesa a Moisés. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Ahora, la permanencia de los israelitas en Egipto fue, según la Biblia, de 430 años de esclavitud. 430 años que no estaban morando en la tierra prometida por Dios. Pero ahí vamos aprendiendo algo muy importante, de que el tiempo no cambia los planes de Dios. El tiempo no cambia los planes de Dios. Pueden pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años en nuestras vidas, pero eso no cambia los planes de Dios. Los planes de Dios no se alteran. En las notas que se les ha provisto hay un recuadro que se ha colocado donde dice gran verdad, dice ahí. ¿Y cuál es esa gran verdad? Dios siempre cumple sus promesas.
Dios siempre cumple sus promesas. En varias partes de las Escrituras dice que Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios siempre cumple sus promesas. Desde nuestra perspectiva humana pueden pasar mucho tiempo, 100 años, 1000 años, o como en el caso de Jesucristo, que ya Él se ha ido hace casi 2000 años, y el hombre puede decir, Dios se olvidó, Dios nos abandonó. En ninguna manera. Dios siempre cumple sus promesas. En el caso de Cristo, Él dijo, vengo pronto, y la iglesia está esperando en cualquier momento el regreso de Cristo por su iglesia a esta tierra. Así que Dios siempre cumple sus promesas. Número 2, Dios rescató a su pueblo de Egipto y los dirigió a la tierra prometida. Esta historia maravillosa se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 13 y se extiende hasta el libro de Números capítulo 13 también. Una historia maravillosa donde Dios mantuvo a su pueblo en el desierto durante 40 años. Es una historia fascinante, pero que no tenemos tiempo de estudiarla, al menos en esta ocasión. Número 3, a pesar de los numerosos milagros, esa generación, nos referimos a los que salieron de Egipto y estaban en el desierto con Moisés, esa generación se negó a creer en la promesa de Dios, lo cual está claramente indicado en Números capítulo 14. Y fueron castigados, lo cual también se habla en Números capítulo 14. Así que nosotros podemos ser creyentes, como decíamos en una lección anterior, podemos ser creyentes, pero creyentes incrédulos, porque nosotros humanamente, otra vez volvemos al humano, permitimos que lo humano prime en nuestras vidas y no aceptamos fácilmente lo que Dios dice, lo que Dios enseña. Es por eso que nosotros no aceptamos fácilmente la dirección de Dios en nuestras vidas y nos volvemos creyentes incrédulos. Una contradicción, ¿verdad? Pero es cierto. Número 4. Esa generación sirvió de ejemplo a todos los que siguen de lo que no deben hacer. Algo que nosotros queremos aprender en la Biblia es a servir a Dios. Pero es necesario muchas veces en este proceso de aprender a servir a Dios, mirar aquellos malos ejemplos en la Biblia que nos pueden servir para darnos buenas lecciones. Ese es el título de una serie que hemos estado tratando hace poco aquí en Palmas Reales. Y en ese proceso de aprender aún de lo malo, aprendemos de esa generación para no hacer lo mismo. ¿Qué ocurrió con ellos? En el libro de Hebreos capítulo 3, los versículos 5 al 14 nos explican. Pero permítame solamente leer algo de lo que dice y no voy a leer todas las escrituras mencionadas. El versículo 7 de Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es una referencia a lo que había ocurrido en el desierto. Esta gente había endurecido su corazón y no habían permitido que el Espíritu Santo les hable. El creyente también puede endurecer su corazón y así no oír la voz del Espíritu Santo que hoy en día nos habla a través de la Biblia, la santa palabra de Dios. Número 5 dice, Dios levantó a otra generación y volvió a reiterarles la promesa, esta vez a Josué. La promesa de que iban a entrar a la tierra prometida. Como esa generación que salió de Egipto habían fallado, Dios tuvo que levantar a los hijos de ellos. Y esta generación son las personas
que bajo el liderazgo de Josué ya estaban listas para entrar a la tierra prometida. En el libro de Josué capítulo 1, versículos 1 al 5, el Señor habla con Josué porque ya Moisés había muerto y Dios le dice así, Josué 1, 1 al 5, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Promesa de Dios que le repite a Josué. Lo mismo le había dicho a Moisés, ahora Moisés había muerto, así que Dios se la reitera a Josué. Punto 6, en nuestro repaso dice, ahora ya había llegado el momento que habían estado esperando durante tantos años. Entraron a Canaán, lo cual se nos narra en Josué capítulo 3 y capítulo 4. Pero ahora se enfrentaron con Jericó. Ahora, ¿qué de especial tiene Jericó? Como dice en sus apuntes, ahí con letras grandes le hemos puesto, dice, Jericó fue un gran obstáculo. Hermanos míos, nosotros todos vamos a tener siempre obstáculos en la vida. En la vida cristiana vamos a ver los obstáculos y vamos a decir a veces, ¿por qué me metí de cristiano? ¿Por qué ahora asisto a una iglesia si antes no tenía estos problemas? Es que parte de nuestra vida cristiana, parte del desarrollo de nuestra vida cristiana es superar obstáculos. Es como la carrera que hacen los atletas, donde tienen que andar saltando los obstáculos. Así también nosotros vamos a tener que superar obstáculos en la vida. Así que el primer gran obstáculo que tienen los israelitas es Jericó. Jericó era un gran obstáculo y todos nosotros también tenemos nuestro propio Jericó. ¿Qué obstáculo tenemos? Esa es la batalla que muchas veces enfrentamos, los obstáculos. Entonces, lo primero que aprendemos en sus notas, obstáculos son una realidad en la vida. Obstáculos son una realidad en la vida. En el capítulo 6 de Josué, en el versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. La ciudad de Jericó, dice aquí en nuestro texto bíblico que estaba cerrada, bien cerrada. No solamente se refiere a que las puertas habían sido cerradas, sino que la frase incluye el hecho de que los ciudadanos de Jericó, las autoridades de Jericó estaban bien armadas, tenían provisiones, tenían armas, tenían todo lo necesario para batallar, para luchar. Y ahí afuera estaba Josué con los israelitas, que no tenían tanto armamento como ellos. Así que esto era un gran obstáculo. Entonces, número 1, obstáculo son solo pruebas en el camino. Es cierto. Usted tiene que mirarlos así. Obstáculos son solo pruebas. No lo mire como algo imposible de superar. Mírelo como pruebas nada más. Número 2, pruebas. La palabra pruebas viene de la palabra griega peirasmos. Pueden dirigirnos hacia la fe o hacia las tentaciones. Ahora, todo depende de cómo nosotros respondemos ante la prueba, ante los obstáculos.
Si usted responde de una forma correcta, esto le va a llevar que su fe tenga una mayor confianza en Dios. Pero si usted responde de la forma incorrecta, le va a llevar hacia la tentación, donde usted va a alejarse de la voluntad de Dios y va a tratar de encontrar una salida fácil. Y tenga cuidado, porque las salidas fáciles no son el plan de Dios para nosotros. En segundo lugar, cuando usted se enfrenta a un obstáculo en la vida cristiana, usted tiene que regresar a las promesas de Dios. Hay que siempre regresar a las promesas de Dios. Se dice que en la Biblia hay miles de promesas, y lo creo. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia, para conocer las promesas de Dios. Y usted tiene que buscar esas promesas. Si es posible, marque las promesas en la Biblia para que usted sepa cuáles son promesas de Dios para usted como persona, como cristiano, como cristiana. Ahora, en este proceso de luchar en la vida contra los obstáculos, siempre hay que volver a lo básico, a lo más elemental, a lo más esencial. Y lo más elemental y esencial es: ¿qué dice Dios en la Biblia sobre esto? ¿Cuál es la promesa de Dios sobre este asunto? En el libro de Josué, capítulo 6, versículo 2, Dios dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esta era la promesa de Dios. Fíjese usted que Dios le dice: ya los entregué, ya son tuyos. Josué, no es que en el futuro lo serán, sino que yo ya los entregué. Esa es mi promesa y tú tienes que creerla, Josué. Hermano, Dios ya nos entregó a nosotros en su nombre victoria sobre los obstáculos que podamos tener. Número 1, planteémonos estas 3 preguntas. La primera: ¿qué le ha prometido Dios a sus hijos? A sus hijos y a sus hijas. Métase la Biblia, busque esas promesas. Número 2, segunda pregunta: ¿qué nos ha prometido Dios en situaciones específicas? Porque hay situaciones que son precisas, puntuales en la Biblia. Y tenemos que buscar, decir, ¿no? ¿Qué dice Dios sobre este asunto? Estoy pasando un momento de enfermedad. ¿Qué dice Dios sobre la enfermedad en la Biblia? Estoy pasando un momento de problemas, de tribulaciones, de repente en mi hogar, con mi cónyuge, con mis hijos. ¿Qué dice Dios sobre esto? Número 3, la tercera pregunta: ¿qué le ha mostrado Dios en su andar con Él? Hermanos, el andar con Dios es producto de nuestra comunión con Dios. El andar con Dios tiene que ver con el tiempo que somos de creyentes. Algunos podemos tener meses o años, pero estamos andando con Dios. Porque si andamos con Dios, vamos a aprender de Dios. Porque el que anda con sabios, sabio será, dice la Biblia. Pero el que se junta con necios será destruido. Ahora, si usted anda con Dios, usted va a aprender de Dios. Él le va a enseñar a usted. Ahí en sus notas le coloqué un pensamiento que dice así: las promesas de Dios son marcadores espirituales, y proveen una dirección clara. Estos marcadores espirituales vienen a ser como las señales en las carreteras que dan una dirección y seguridad. Hace un tiempo me encontraba yendo aquí cerca al norte chico, lo que nosotros llamamos aquí en Lima, y estábamos yendo por esta parte, en la parte de arriba de lo que es la variante del Serpentín de Pasamayo, y era de mañana. Y había una neblina terrible que no se veía nada, absolutamente nada. Los faros del carro no nos dejaban ver nada.
¿Qué es lo que nos guió? De que en la pista hay a cada cierto trecho, hay un punto que con la luz del carro refleja y provee una guía en la oscuridad, en las tinieblas. Eso es justamente lo que estamos llamándole aquí nosotros marcadores espirituales. Las promesas de Dios son una guía, son una referencia que nos van a dar dirección, nos van a dar luz a nosotros. Hay un problema, hay un obstáculo. Mire las promesas de Dios. No mire el obstáculo, mire las promesas de Dios. Lo tercero que usted tiene que entender, usted es parte de lo que Dios va a hacer. Usted es el instrumento que Dios quiere usar en su obra para algo grande. En el libro de Josué, capítulo 6, versículos 3 al 5, dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí tenemos claramente instrucciones de Dios cómo hacer para derrotar el obstáculo, que incluyen a personas. Justamente por eso, en el punto número 1 dice, usted tiene que presentarse. Usted como persona tiene que presentarse. Dios trabaja por medio de su pueblo, por medio de su gente. Pero usted tiene que decir, aquí estoy, Señor, listo para la guerra, listo para la batalla. En su nota dice en la letra A, no puede quedarse sentado y aguardar un milagro. O sea, es decir, usted no puede quedarse con los brazos cruzados de una forma ociosa espiritualmente, esperando que Dios haga un milagro. Usted tiene que presentarse ante Dios. Ahora, no puede demandar un milagro. Usted no puede exigirle a Dios que haga un milagro si usted no pone su parte en presentarse ante Dios. Es por eso que en el número 2 dice, usted tiene que presentarse preparado o preparada espiritualmente. Algo similar dijo Pablo cuando habló de estar listo. Preséntate a Dios aprobado, dice, de una forma diligente ante Dios. Ahora, es importante las disciplinas espirituales. La importancia de las disciplinas espirituales. A través de la historia de la iglesia, hombres de Dios, mujeres de Dios, siempre han hablado de la necesidad de ejercicios espirituales. Esto llevó a que con el tiempo se cayera en la práctica de los monasterios, donde se hablaba de algo riguroso, ayuno, oración, golpear el cuerpo, vivir lejos de las personas, trabajar todo el día, golpear la carne. Se hablaba de ejercicios espirituales. Uno de los grupos religiosos dentro del catolicismo que han hablado mucho sobre ejercicios espirituales son los franciscanos y por otro lado los jesuitas. Ejercicios espirituales es algo necesario en nuestra vida cristiana. Necesitamos disciplinas espirituales. Aquí en el libro de Josué solamente voy a mencionar 4 disciplinas espirituales, porque hay más, pero voy a mencionar 4 de ellas. La disciplina espiritual número 1 la encontramos en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Solo hago referencia a los textos bíblicos, donde encontramos que la disciplina espiritual número 1 es no apartarse de la palabra de Dios. Todos conocemos ese pasaje. Hay que centrarnos en la palabra de Dios. Hay que seguir la palabra de Dios. Disciplina espiritual número 2.
santificarse. Eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 5, donde dice, santificaos para que Jehová haga mañana maravillas entre ustedes. Hay que santificarnos, limpiar todo pecado espiritual y buscar la santidad de Dios. Disciplina espiritual número 3, obediencia a la palabra. Porque en el capítulo número 5 de Josué encontramos que los israelitas están ahí ellos en un lugar y en obediencia a la palabra de Dios, Josué los circuncida a todo el pueblo de Israel. Algo que no se había hecho durante 40 años, ellos volvieron a lo básico, obedecer la palabra de Dios. Y entramos a la disciplina espiritual número 4, que para mí es quizás tan importante como cualquiera de las que hemos mencionado. Es que es la oración y buscar la dirección de Dios. En el capítulo 5 de Josué, en la última sección de los versículos 13, 14 y 15, encontramos que Josué está frente a Jericó, pero él va fuera y se encuentra ahí en solitario con el ángel de los ejércitos de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo. Ahí le dice que se saque las sandalias porque la tierra es santa. Y ahí en comunión con de Josué con el Señor le da pautas, indicaciones sobre lo que debe de hacer en su vida en ese momento que está por enfrentarse a los de Jericó. Hermanos míos, en cuarto lugar, la obediencia es la clave a lo milagroso. Hermanos míos, obediencia es lo que hemos estado recalcando desde el comienzo. Necesitamos ser obedientes. Josué aprendió la obediencia. Josué fue un buen siervo de Dios. Hermanos míos, no es la ocasión. En otra oportunidad podremos estudiar a Josué. Pero Josué siempre se caracterizó por ser un siervo de Moisés. Y ya al término de su vida, cuando Josué ya muere, recién se le llama siervo de Jehová. Este varón siempre fue un siervo obediente. Y en el capítulo número 6 de Josué, el pasaje sería desde el versículo 6 hasta el 19, donde solamente voy a mencionar 4 cosas, porque el texto es largo, usted puede leerlo. Dice, en el versículo 7, el Señor le dice a los israelitas, rodeen la ciudad. En el versículo 10, le dice, no griten. En el versículo 16, le dice, ahora sí, griten. Interesante, ¿verdad? En el 18 le dice el Señor, le da una orden, le dice, no toquen el anatema, porque el Señor había consagrado toda la ciudad de Jericó, todo lo que había ahí lo había consagrado para sí mismo, para Jehová. Entonces todo lo que estaba ahí era de Dios, y si alguien agarraba algo de eso, era anatema, era maldito. Y eso nos podría introducir a otra historia que nosotros conocemos, del pecado de Acán. Pero aquí encontramos que el Señor le da pautas a Josué y al pueblo de Israel. Ahora, número 1 en su nota dice, obedezca cuando aún no tenga sentido. Hemos visto, por ejemplo, que en el versículo 10 el Señor dijo, no griten. Y en el versículo 16 dice, griten. Y nosotros a veces no entendemos algunas cosas en la Biblia. No nos entra a la cabeza. ¿Por qué? Pero usted obedezca nada más. A veces no vamos a encontrar una explicación racional. Pero sí hay una explicación espiritual. Y lo único que nos queda a nosotros es obedecer lo que Dios dice en su santa palabra, la Biblia. Número 2, obedezca aun cuando otros no están de acuerdo.
Y muchas veces gente creyente no va a estar de acuerdo con lo que nosotros creemos y hacemos. Y a veces hay creyentes que nos van a poner obstáculos. Por ejemplo, si alguien quiere servir a Dios, a veces creyentes, familiares creyentes o dentro de la misma iglesia te van a tratar de desanimar. Pero si usted entiende que Dios le está llamando para servirle, usted obedezca aun cuando otros no están de acuerdo. Supere los obstáculos con la ayuda de Dios. Dios siempre cumple sus promesas, pero tenemos que seguir obedeciendo. Obedeciendo. Dios quiere bendecirnos. Dios puede ayudarnos a superar los obstáculos de la vida, las batallas de la vida. Pero nosotros tenemos que obedecer su palabra, lo que Él nos ha ordenado en su palabra. Dios quiera que esta reflexión, esta enseñanza, esté guiando tu vida y tú puedas estar listo, lista para las batallas. Sí podemos tener victoria en las batallas de la vida con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Agradecemos a ti, Señor, por tu santa palabra. Agradecemos a ti, Señor, porque tenemos a nuestra disposición tus promesas. Tus promesas nos fortalecen. Tus promesas sirven para guiarnos como una luz en la oscuridad. Padre, si en este momento hubieran hermanos y hermanas que están pasando batallas de toda índole, Señor, te pedimos a ti encarecidamente que tu santa palabra pueda guiarles a entender que sí podemos tener victoria en las batallas de la vida. Gracias damos y ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Grandes bendiciones para ustedes.